Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia, Televisión. Carrasquilla 7 programas dedicados al escritor antioqueño a partir de 7 temáticas diferentes que atraviesan su obra, con 7 especialistas, estudiosos, lectores de la obra del escritor antioqueño. Esta es la manera en que la Universidad de Antioquia Televisión rinde homenaje en los 150 años del nacimiento de Tomás Carrasquilla. Hoy estamos con Edison Neira, sociólogo, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Bielefeld, Alemania, y actual decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Edison, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Vamos a hablar un poco, Edison, de la relación de Carrasquilla con el mundo hispánico, pero yo quisiera primero preguntarte, a raíz de un artículo que publicaste hace poco en la revista Número de Bogotá sobre Carrasquilla, ¿por qué Carrasquilla es un escritor moderno? Bueno, yo creo que a Carrasquilla lo hace moderno la forma en que construye sus personajes. Carrasquilla es un escritor que construye subjetividad y construye planos psicológicos muy importantes en los personajes. Eso lo hace moderno, es decir, Carrasquilla no diluye al personaje en una ideología, en una nostalgia, como sucede con el costumbrismo, en la que el personaje queda supeditado a la nostalgia, llorando ese pasado que se fue, sino que en lugar de lamentar, los personajes de Carrasquilla le apuestan, casi que se puede decir como en el caso del modernismo, al abismo, le apuestan a ese camino hacia adelante que está lleno de incertidumbres. Y lo vemos desde la Marquesa de Yolombó misma, por ejemplo, una Bárbara Caballero que si bien es un personaje de la colonia agonizante, le está apostando a ideas muy seculares en torno a su relación con los esclavos, a la educación de los esclavos, por ejemplo, o en el caso de la familia Alzate, que es una familia muy rupestre desde el punto de vista de su actividad comercial y especulativa, le está apostando de una u otra manera a lo que Carrasquilla tanto analizó, que fue la religión del dinero, los sustitutos de la religión que él valora, pues digamos, fundamentalmente a través de la obra de Nietzsche. Entonces yo creo que ahí es donde efectivamente uno encuentra un escritor moderno en Carrasquilla, independiente de que él le haya dicho a los modernistas en su momento que tenían que madurar, aterrizar, enfrentarse a su propia realidad. Lo que les quiso decir es, cada personaje, cada persona, cada tipo social en cualquier parte del mundo es novelable, sea en Colombia, sea en Francia, sea en Alemania o en cualquier otra parte. Sí, porque justamente la imagen, la idea que tenemos de Carrasquilla, justamente por la mirada de ciertos críticos y por una tendencia que se ha dedicado a interpretarlo así, es que Carrasquilla es antimoderno. ¿Cómo entiendes tú, Edison, esa idea de que hay un Carrasquilla antimoderno? Bueno, yo creo que tal vez en cierto sentido uno podría decir era antimodernista frente al tipo de modernismo que se venía cultivando en nuestras tierras. O sea, yo creo que ahí era donde él le reprochaba a los modernistas que no construyeran personajes autónomos, que no tomaran como material novelable la propia realidad nacional en ese momento, es decir, que no se atrevieran a dar los pasos en la construcción de una literatura nacional. Yo creo que ahí encuentra uno eso porque efectivamente él está solo en ese momento. El Carrasquilla no hace parte de una gran tendencia, el casino literario o el mismo movimiento, si uno pudiera llamarlo así, de la Casa del Tercer Piso, la Biblioteca del Tercer Piso, no logran constituir grandes movimientos, grandes corrientes en ese momento, aunque Carrasquilla tiene correlatos para la época relacionados con su perfil
realista, si se quiere, regionalista, si se quiere. Entonces, en ese sentido yo comprendo un poco la reacción defensiva de Carrasquilla. Hay una reacción defensiva de una obra que no tiene otros correlatos en ese momento y que nace en medio del boom modernista, que nace en medio, bueno, desde 1890 ya está publicando los primeros apartes de jamones y solomos de frutos de mi tierra. Y yo creo que pues en buena medida podría uno decir que es una reacción defensiva, pero finalmente lo que él va a mostrar es que en efecto no es ni antimodernista ni antimoderno, porque valora, a pesar de que vea a Silva muy bobalicón, a José Asunción Silva, valora mucho la poesía de Silva, por ejemplo. Sí, Edison, tú has empleado un término bastante llamativo y es que Carrasquilla estaba solo. La idea que tenemos de Carrasquilla es que en efecto su obra es como una especie de islote en medio de una Colombia que todavía no tiene una obra novelística sólida. Está María de Jorge Isaacs, Manuela, pero digamos un corpus novelístico fundamental que inaugure una narrativa colombiana. Creo que es Carrasquilla el que lo hace. Pero yo quisiera preguntarte, ¿en realidad Carrasquilla está solo en Antioquia, en Colombia, en América Latina? ¿Tiene unas relaciones particulares con otros escritores? Creo que en España igualmente hay unos vínculos. Sí. ¿Por qué no nos comentas un poco No, de esas relaciones? Me parece muy buena esa pregunta, porque está solo en el debate con los modernistas, en el debate con algunas personas que se proclaman modernistas, pero solo realmente en la construcción de esa obra no está. Es decir, él tiene mucha claridad de ser heredero, no solamente un deudor, sino un heredero de toda la tradición hispánica del siglo de oro, de toda la tradición del siglo XIX hispanoamericana. Es un gran heredero más todavía de esa tradición hispanoamericana de construcción de la literatura nacional que la del siglo de oro misma. En la biblioteca de Carrasquilla, en lo que llamamos la biblioteca del tercer piso en Santo Domingo, hemos encontrado, bueno, hay un poco más de 1000 libros de 3000 que existieron allí, de más de 3000 libros en su mayor parte del siglo XIX. Uno encuentra, por ejemplo, la colección completa, o completa no, pero una colección muy amplia de la serie La España Moderna, por ejemplo. Es una serie monumental entre 1881 y 1898. Uno encuentra las obras de Emilia Pardo Bazán, las novelas ejemplares. Encontramos de José María Pereda no menos de 9 obras, por ejemplo. Y estamos hablando de una biblioteca que está diezmada en un tercio. Efectivamente, de Armando Palacio Valdés, de Galdós, encontramos no menos de 10 obras. Es decir, hay un Carrasquilla y se está haciendo un rastreo precisamente en los préstamos, quiénes leían, qué leían. Un Carrasquilla que está muy enterado de la producción literaria colombiana, hispanoamericana e hispánica de la época, pero también francesa y en alguna medida italiana, ¿no? Entonces, yo creo que solo no está en efecto, obedece a una tradición, él reconoce en F. Gómez, en Gregorio Gutiérrez González, en toda una tradición, tanto antioqueña como colombiana, reconoce efectivamente el resultado que va a ser su obra, ¿no? Reconoce esa construcción de su propia obra y de sus personajes. Entonces creo que ahí no, en ese terreno no, en el de las bases de su obra, pero en el debate sí lo encuentro muy solo, porque no hay voces que lo acompañen, no hay voces que lo acompañen en ese debate respecto a que toda realidad, por más simple que sea, es novelable y puede ser llevada a la más, a la profundidad más significativa en la creación estética y literaria. Sí, la relación de Carrasquilla, Edison, con estos escritores españoles que acabas de mencionar, con Pereda, con Pardo Bazán, con Galdós, ¿cómo es ese tipo de relación? ¿Carrasquilla bebe de ellos? Ellos no leen a Carrasquilla, es Carrasquilla más bien quien los ha leído. ¿Cómo es el vínculo que se presenta? No hay imitación, por supuesto, de estas lecturas, sino que hay recreación a partir de esas lecturas, pero creo que hay resonancias entre algunos personajes de Carrasquilla y algunos personajes que hacen estos escritores españoles. Sí, yo creo que hay algunas resonancias, es decir, se ha mencionado, digamos, por algunos escritores que Carrasquilla, digamos, llegó a construir algunos personajes basándose en personajes en este caso, por ejemplo,
de Pereda, por ejemplo, o del mismo eh, Armando Palacio Valdés. Carlos R. Restrepo, por ejemplo, hacía una asociación. Carlos R. Restrepo, que fue el que lo invitó a él al primer, pues al salón literario en 1800, cuando escribe Simón el Mago, 1895, dice él, Pepa Escandón es una chica de carne y hueso, pero con la cual no tropieza uno en Medellín ni en todo tiempo ni en todo lugar. Es una simpática excepción. La mujer antioqueña, la que ha ganado tan popular y merecida fama, no es así. Está diciendo, no es como Pepa Escandón. Entre renglones se adivina en las señoritas Palma, en la familia Palmas de la novela Frutos de mi tierra, a la que está aludiendo Carlos R. Restrepo, dice, apenas se adivina, pero apenas está delineada. Los extraños que quieran conocer en novela a la popular mujer de Antioquia, al tipo común y corriente, que lean y estudien a Maximina, la cándida niña de pasajes, ideada por Palacio Valdés. Eso anota Carlos R. Restrepo. Resulta que Palacio Valdés se casó 2 veces y uno de sus personajes precisamente tiene que ver con la primera esposa, que fue Luisa Maximina, que falleció en 1885. Esto hace parte precisamente de la segunda parte de la novela Riverita, que se llama Maximina, que ya es de 1887. Pero de todas maneras, hay unas notas interesantes que yo encuentro más adelante. Por ejemplo, Carmen Cervén, una investigadora de Palacio Valdés, nota que este tipo de personaje que Maximina representa es lo que llamaban en España, en la España de la época, la chula. Y dice, la chula se parece además, aunque en un lugar muy, aparece además, aunque en un lugar muy secundario en los relatos y en la novela más significativa de Palacio Valdés. Y dice, Manolita en Maximina era una chula en el porte, en el gesto, en el vestido, en el acento de sus palabras y en todos los ademanes, pero una chula muy linda, en fin, rescata ahí una serie y luego anota, pero la chula se cría, acudiendo a otro autor, dice, la chula se cría en las calles al aire libre, de ahí su travesura en la infancia y su independencia casi salvaje en la juventud. Pepa Escandón no llega todavía como a ese nivel. Entonces uno sí podría decir que Carrasquilla obviamente puede llegar a tomar modelos, pues era un hombre que leía, un lector infatigable, pero de ahí a que haga una copia mera de Palacio Valdés, considero que la distancia es bastante grande. Por ejemplo, él se enoja un poco cuando dicen que él es el Pereda colombiano, y en una carta que le escribe a sus familiares, que le escribe a Papá Bautista Mercedes en 1895 desde Bogotá, les dice que los pocos, aludiendo digamos aquí a lo de Pereda, los pocos que la han leído, está aludiendo a Frutos de mi tierra, A la dice, los lectura de pocos que la han Frutos. leído la ponen en los cuernos, bueno, y dice que la novela, pues, y a renglón seguido anota, ha habido quien me espete en mi propia cara que apenas Pereda escribe así, ¿sí? Y anota, y decir Pereda aquí en Bogotá, es como decir la Santísima Trinidad, porque en Bogotá adoran a ese autor con exclusión de los otros. Es ente de partido hasta en la literatura, ¿no? Y cuando dices ente de partido hasta en la literatura, lo que está aludiendo es al fundamentalismo literario, ¿no? A la falta. Más adelante dice en otra de sus epístolas, anota algo, me parece a mí muy importante sobre Pereda, y dice, sin nombrarme, pero como quien pone la adivinanza aquella de que blanco es y frito se come, sin nombrarme, me dice primero que por excederme a mí mismo y dármelas de original, mezclo giros vulgares del pueblo con frases copiadas casi textualmente de Pérez Galdós, Pardo Bazán y muy especialmente de Pereda, las 3 PPP de España, como si dijera. Y va a indicar que se distancia de Pereda, que no se distancia de Pereda por pelear con Pereda, sino que sencillamente él está creando sus propios personajes. El mismo Álvaro Pineda Botero anota, por ejemplo, que en efecto la diferencia es que Carrasquilla, cuando pone a hablar a sus personajes, y eso me parece a mí también un rasgo muy moderno,
les otorga el habla popular viva, les otorga los giros inadecuados o no. Por eso no se sujetó, por ejemplo, a la gramática, no se sujetó a las academias, sino que trató de llevar un lenguaje vivo, sobre todo con la construcción de perfiles psicológicos muy hondos, cosa que en Pereda no es tan evidente. Entonces, en efecto, hay influencias de Emilia Pardo Bazán, de Galdós, de Pereda, es inevitable, es inevitable. Hoy todavía, como lo decía Alfonso Reyes, vimos las influencias del mundo griego antiguo nosotros en el mundo latino. Por Edison, tú has tocado otro de los tópicos, digamos, interesantes, pero igualmente conflictivos de Carrasquilla, y es el asunto del lenguaje. Es decir, sabemos que Carrasquilla en una parte de su obra le da la voz a esos grupos sociales marginados, periféricos, que no tenían existencia en la literatura colombiana hasta el momento. La voz de los mineros, de los campesinos, de los negros mismos. Pero ¿tú no crees que justamente en el empleo de ese lenguaje reside uno de los problemas de Carrasquilla para acceder, por ejemplo, a los lectores, digamos, del siglo XX y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX para acá? Que ese es uno de los impedimentos para que Carrasquilla sea considerado como un escritor moderno. Bueno, yo veo, pues primero en la primera parte que mencionas, vuelve y juega un autor secular muy moderno que, por ejemplo, muestra que esa famosa Antioquia que todavía hoy se quiere cultivar como una Antioquia blanca, de descendencias por allá incógnitas, resulta ser una Antioquia mestiza, una Antioquia donde la voz de la población negra antioqueña tiene presencia muy clara y en cuentos como Frutos va uno a encontrar un personaje que no es el niño el que rige efectivamente, en mi opinión, ese cuento, sino Frutos. La negra es la que rige ese De cuento. Simón el Mago. Claro, porque es la que genera en Simón el Mago, que es la que genera esa tensión cultural, la que muestra ese proceso de transculturación que vive Antioquia. Entonces y hay que leerla en voz alta. Efectivamente hay que leer en voz alta los diálogos que establece ella con el niño, casi que porque uno está acostumbrado a ese mundo de fonemas, y a ese mundo de la fonética en la expresión negra, por ejemplo, de los migrantes. Pero creo que, pues, por ejemplo, Villegas Duque construyó el diccionario, las apuntaciones sobre el habla antioqueña en la obra de Tomás Carrasquilla, esos 4 valiosos tomos que escribió, donde casi que crea, pues, o prácticamente crea un diccionario muy bien elaborado en torno a la obra de Carrasquilla, al igual que Macías hizo uno sobre León de Greiff, por ejemplo. Creo que eso es necesario como instrumento, pero eso no implica que la obra no sea entendible. Yo tuve la experiencia, lo hablábamos hace poco en el coloquio que tú organizaste internacional sobre Tomás Carrasquilla, con Juana Martínez Gómez, nuestra invitada de la Complutense. Bueno, ella ha enseñado a Carrasquilla en España. Yo lo enseñé también a estudiantes españoles y a estudiantes alemanes y latinoamericanos en Alemania. No ofrece dificultades significativas como las que ofrecen normales, como las normales que se ofrecen con cualquier autor que tiene unos giros regionales determinados. Es decir, yo creo que Carrasquilla es vigente en su lenguaje, en la construcción de sus personajes, en la construcción de sus historias, es completamente vigente y completamente entendible. Ahora, los maestros y quienes enseñamos tenemos un reto distinto para hacer que la obra de Carrasquilla se lea de una manera más rica, más legible, más profunda. Yo creo que ahí sí, obviamente, a quienes estamos en el campo de la enseñanza, nos toca indudablemente profundizar para poder enseñar contextos. Por decir algo, la Marquesa de Yolombó es clave enseñarla, no solamente desde la perspectiva del lenguaje, sino enseñarla, por ejemplo, a la luz de muchos estudios culturales, entre ellos uno que yo rescato bastante, que se publica por la misma época de La Marquesa en Londres, que se escribe en Londres y que se titula Problemas colombianos, de Alejandro López. Alejandro López, como ingeniero de minas, escribe sobre la época de Moni Velarde, reconstruye la época del oidor Moni Velarde en Antioquia, que básicamente es el que lanza a Antioquia al progreso en buena medida. Y es la misma época, esa época coincide con la época de la Marquesa. Entonces, para un maestro es fundamental documentarse de esa manera, de forma que obviamente en el salón de clase con sus alumnos recree todas estas historias que Carrasquilla investigó profundamente, porque
Carrasquilla no escribió una sola obra sin hacer una investigación que la precediera. Sí, usualmente la gente cree que las obras de Carrasquilla son espontáneas, surgen, como hay tanto lenguaje popular, la gente cree que ha sido una escritura que surge espontáneamente y no creen que surge a través de una larga observación. Yo creo que Carrasquilla crea unos personajes justamente porque se ha dedicado mucho tiempo en observarlos, en observar la realidad, por Sí. supuesto. Edison, has planteado, yo creo que un asunto muy importante y es los estudiantes de ahora, ¿cómo asumen a Carrasquilla? O sea, ¿qué problemas se enfrentan cuando leen a Carrasquilla? Es decir, sabemos que, por ejemplo, en La Diestra de Dios Padre es un cuento que se presenta en teatro y muchos estudiantes van a él es a partir de esa función teatral. Claro. Pero creo que la lectura de Carrasquilla ofrece un problema a nivel del léxico, justamente. ¿Cómo resolver eso con los estudiantes? Yo creo que el primer paso es como en el Quijote. Leer el original del Quijote hoy sería muy difícil para nosotros como académicos, para cualquier persona, porque fue escrito en un lenguaje de ya hace muchos siglos. Cada obra exige que se le actualice, que se le actualice. Creo que ese es uno de los retos precisamente con la obra de Tomás Carrasquilla. Es una obra que cada vez tiene que ser más anotada, debe llevar más notas de pie de página, o si se quiere paréntesis, pero notas aclaratorias en el lenguaje, porque en el lenguaje vernáculo, arcaísmos muy propios del ámbito hispánico, que el mismo Federico de Onís, puertorriqueño que vivía en los Estados Unidos, decía, es comprensible para todo el mundo, para todo el ámbito de lengua española. Lo decía Onís, lo decía Unamuno mismo, Unamuno igualmente lo ¿cierto? decía. Entonces, claro, pero porque eran contemporáneos y porque pues, en alguna medida el lenguaje tenía unos usos comunes. Si hoy fuéramos a hablar de conceptos como la taquilla en la obra de Fernando de Rojas o la taquilla para nosotros significa un sitio donde vamos a pagar quizás boletos y la taquilla en otras épocas significaba, era una institución donde se adoctrinaba a los moriscos. Entonces, efectivamente el lenguaje va variando Claro. y se requiere que haya anotaciones de la obra. Sería difícil leer a Domingo Faustino Sarmiento hoy también con un lenguaje de 1845, de 1850, casi que con las mismas palabras. Entonces yo creo que el reto que hay es el editorial. Yo creo que se han dado pasos, las obras completas, la misma obra escogida que acaba de editarse, yo creo que dan pasos en esa dirección y comienzan a ayudarle mucho al lector a entender esos contextos. Pero todavía nos falta en ediciones críticas, ediciones que permitan anotaciones, elaborar contextos que al lector, por ejemplo, las ilustraciones para los niños. La Ilíada ha sido una obra ilustrada. Efectivamente, las obras de Carrasquilla pueden ser ilustradas. Si Víctor Gaviria lleva a Simón el Mago con tanto éxito, en mi opinión, a la televisión, en esos 6 capítulos de la serie televisada, yo creo que precisamente lo que queda de presente ahí es que sí es posible comprender la obra. ¿Qué hizo Víctor Gaviria? Recrearla. Y yo creo que también en el caso de como literatura infantil podemos recrear esta obra, ilustrarla, en fin, hay muchos caminos, pero considero que se puede actualizar y eso es un reto que efectivamente tienen las editoriales y tenemos los académicos. Bueno, Edison, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que ha sido, a pesar de que el tiempo es corto, ha sido una manera muy fresca de introducirnos en estas relaciones de Carrasquilla con el mundo hispánico, de Carrasquilla con su momento histórico, de un Carrasquilla que debemos, y es el deber de los profesores de literatura, actualizar ahora en Colombia. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Pablo. bueno, nos despedimos en el programa recordando que este es un espacio de la Universidad de Antioquia Televisión que pretende rendir un homenaje a Tomás Carrasquilla en sus 150 años de nacimiento.